Procreart y Ediciones Delirio presenta Iniciando autoexilio en 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué es el autoexilio? Es la lejanía más cercana. Sucede cuando por voluntad propia decides recurrir a la intimidad de tu pensamiento para ver el mundo en tercera persona. Bienvenidos al viaje más íntimo y arriesgado. Regresar al origen, sumergirte en ti mismo, para afrontar que la única persona que te acompañará hasta el final eres tú mismo. ¿Estás listo para comenzar tu autoexilio? Acompaña a Luis de Llano Macedo en El Umbral, bitácora del autoexilio. Año 2020, planeta Tierra. Lo que comenzó como una predicción y de ser una amenaza latente, en muy pocos días se metió como ladrón por las puertas de nuestros propios hogares. Y de ser una simple y dolorosa estadística, cada vez se acercó más a nuestro entorno, cuando en las esquelas mortuorias comenzamos a reconocer los nombres de personas que admiramos, conocimos y recordamos. Ahora es momento de entrar al umbral. Acompaña a Luis de Llano en esta experiencia de autoconocimiento. Bienvenidos al Umbral, bitácora del autoexilio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas de Retos Femeninos? Estoy muy contenta de poder hacer contacto con ustedes nuevamente en esta gran red de mujeres, en donde la verdad es que nos gusta muchísimo leer, y yo acabo de terminar un libro de Luis de Llano Macedo que me ha encantado, y quiero que el mismo autor, y que tenemos ese privilegio de platicar con el autor, nos lo comparta. Se titula El Umbral. Esta es una bitácora de mi autoexilio, y ustedes pues ya por el título se podrán imaginar más o menos de qué trata este libro de Luis de Llano. Sobran las presentaciones porque ustedes saben que es un hombre polifacético y es un hombre que ha estado en los medios de comunicación ya desde hace 40 años, no solamente como un productor súper exitoso de programas unitarios, de series, de telenovelas, pero también creador de pues estos grupos musicales tan exitosos, de cantantes también solistas exitosos, y en su faceta a lo mejor que no lo conocemos tanto a Luis de Llano, es como guionista, como adaptador de series, con todo lo que tiene que hacer con la literatura, con la escritura. Y bueno, aquí muchas cosas que aprender de ti, Luis. Bienvenido, ¿cómo estás? Ay, Julieta, muchas gracias, qué gusto estar en tu programa, y a todo tu público, que Silvia Sánchez Alcántara siempre me menciona que es muy orgullosa del grupo de gente que la sigue y que te sigue a ti también. Las admiro mucho y qué bueno que estamos hablando. Qué bueno que estamos hablando. Luis, la primera pregunta, ¿por qué escribes este libro que es maravilloso y que de verdad que es una bitácora en donde casi todos nosotros nos podemos sentir identificados con todos estos sentimientos, experiencias y reflexiones que fuiste teniendo a lo largo de los primeros meses de la pandemia? Pues mira, como tú sabes, yo estuve en Televisa durante muchos años, hice de todo, fui todólogo, y a los 45 años me jubilé. Dije, bueno, ya no hay nada más que pueda yo inventar aquí, ya no se puede hacer más, la televisión está cambiando completamente, cambió la forma de verse, de hacerse y de venderse. Y ahora pues son las series las que dominan, ¿no? Ya las telenovelas y los programas de variedades musicales pues ya pasaron a la historia. Entonces tengo que, de alguna forma, al salir de Televisa me tuve que reinventar. Entonces decidí poner una empresa pequeña de contenidos
para desarrollar historias, conceptos, series, etcétera, etcétera. Y empecé a escribir primero hace unos años, escribí uno sobre mi vida, que se llamaba Mis Expedientes Pop, donde hablaba yo de mi historia en la televisión y mi familia un poco y el desarrollo de lo que estaban los cambios que venían. Luego hice otro que se llamaba El Orbix, en el que escribí un libro muy futurista de ciencia fusión, que para mí la ciencia fusión es la fantasía de la tecnología, porque siempre he sido fanático de eso. Y luego empecé a escribir un libro sobre mi padre y el exilio español en México, que, wow, eso sí fue un libro que me tomó bastante tiempo echar a andar, porque hablaba pues de la guerra civil española, de mi abuelo, que era un general muy importante, mi padre, que tuvo que venirse a vivir a México después de la guerra, y toda su historia en la televisión, en la radio, y toda esa historia maravillosa que todos hemos vivido en la W, en Televicentro, en San Ángel, todos esos lugares. Y cuando empezó la pandemia, pues me fui a Acapulco, ahí para resguardarme de todo, y creo que pues ahí me inspiré a reescribir el libro de mi papá y lo cambié todo. Y después de que lo cambié todo, dije, no, pues ahora qué voy a hacer. Entonces dije, no, ¿y por qué no hablar de lo que nos está pasando? Y también con la intención de cambiar la imagen que yo tengo de mí mismo. Dije, yo quiero dejar de ser el productor, creador de AO y volverme Luis de Llano otra cosa. Entonces quise cambiar completamente mi concepto y me puse a escribir cosas más internas, ¿no? Me redescubrí a mí mismo, quise ver los diferentes lados de cómo veo yo la vida y cómo la vida me está viendo a mí en este momento. Me encerré con mi esposa y mis dos hijas, como la familia Robinson, ¿te acuerdas que había esa serie? Y fue una experiencia maravillosa reencontrarme, primero con mis hijas, que tengo dos bebitas, una de 12 y una de 10, con mi mujer, que es maravillosa, y conmigo mismo. Y en eso me empecé a cuestionar muchas cosas. Y con esto de la pandemia dije, en lugar de hacer un libro fatalista diciendo cosas de que va a pasar esto y va a pasar lo otro, dije, no, vamos a ver el lado, pues no positivo de esto, porque todavía, aunque estés vacunado y todo, pues ya sabes que vivimos en riesgo, pero sí quise darle una filosofía un poquito a todos mis pensamientos y asociarme con pues, lo que pasa en el día a día en una forma diferente, y creo que, pues no seré un buen escritor, pero soy un buen narrador de historias. Entonces me dediqué a recordar y a escribir y a hacer mis notas y las cosas con mis hijas y mi encierro y mi razón por la cual quise yo escribir. Y desde el primer capítulo hablo yo de que yo vivo con 4 mujeres, fíjate. Mis 2 hijas, mi mujer y la loca de la azotea. La loca de la azotea, pues en mi cabeza, ¿no? Que me empieza a dar lata a las 3 de la mañana para que me ponga a escribir, hasta que llegó un momento que me dijo, ¿te pones a escribir o te voy a interconectar un chip especial para que te funda todo y ya no puedas hacer más que escribir, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante y empecé a mandar algunas de mis escritos a amistades mías y les gustaron mucho la forma en que estaba yo viendo la vida y lo que veía y lo que pasaba, y a razonar cosas que antes no me daba yo cuenta, ¿no? O sea, cuando éramos tan felices y no nos dábamos cuenta que éramos felices. Cuando éramos niños queríamos ser adultos y ahora que somos adultos queremos ser niños. La opinión general de lo que está sucediendo en la espiritualidad misma de nosotros. Entonces no es un libro de autoayuda, es un libro que realmente es para compartir, como tú lo has hecho conmigo, y que lo entiendan, que está escrito en una forma como si fuera una serie de televisión casi. Porque aprendí yo mucho tiempo a adaptar guiones, a hacer historias que adaptabas. Un buen productor tiene que ser un buen escritor, y para escribir tienes que leer mucho. Entonces aquí hago referencias a otros autores importantes, como desde William Shakespeare con Julio César, cuando habla de los idus de marzo, que fue cuando se declaró la pandemia oficial por la Organización Mundial de la Salud, que era una semana de celebraciones en la antigua Roma, en donde al dios Marte le celebraban y hablaban de todas las tragedias que venían a pasar. Entonces vino justamente en el momento en que empezó la pandemia. Y ahí me voy en adelante a cosas que pasan en mi vida y suceden. Y entonces creo que cuídate de los idus de marzo, decían, ¿no entiendes? En esos momentos. Y mira lo que le pasó nada más que al primero emperador Julio César, que se lo echaron en esa semana, ¿no? Entonces, en esa forma empiezo yo a razonar diferentes cosas. Hago también a Edward Rice Burroughs, que hablaba de que el virus, pues él hablaba del virus, y el virus obviamente, pues los virus existen en todo. Yo siento hasta que el virus, hasta el amor es un virus, fíjate. Cuando te infectas, te enfermas. Y te duele el corazón, y te duele el estómago, te duele todo. Y cuando ya te curas, como que dices, ¿cómo fui tan tonto de estar tan sacado de onda? Y
y triste porque esta y pasó aquella cosa. Y así me fui creciendo. Yo no planeé los capítulos, me fueron saliendo de repente, y creo que eso me hizo que la forma en que yo estoy escribiendo, tú estás leyéndolo como yo, estás a través de tus ojos, estás viendo lo que yo veo, lo que yo siento. Y eso me hizo cambiar mucho en mi actitud. No que tuviera una actitud espiritual, eso, pero creo que este mundo ahora es diferente completamente, que es un túnel, que hay una luz al final del camino, pero veo por lo visto que está largo el camino todavía, ¿no? Hay una observación que quiero hacer ahí ahorita que escribí, ya en estos momentos que sean, hablemos de la tercera ola. Ahora todo el mundo está con el miedo de la tercera ola, ¿no? Y yo empecé a la convicción de saber que el rebote de esta pandemia es como una tercera ola. Entonces, en referencia a que la tercera ola es un término literario, científico, en el que estamos hablando según un experimento realizado en 1967 en la Universidad de Palo Alto, California, una novela de ciencia ficción también escrita por Alvin Toffler, que tú ya sabes quién es Alvin Toffler, que dice que ese nombre tercera se refiere al doble debido a la idea de que la tercera de una serie de olas en el mar es siempre la más fuerte. Y tal parece que esta noción de una tercera ola, el caso del COVID, que está cumpliéndose fatídicamente ante nuestra actitud de relajación y del desdén de mantener las medidas sanitarias de otro lado. Eso en parte es muy importante, porque yo veo que nosotros no hemos agarrado la onda todavía de esto, y la gente no se está cuidando ni está cuidando a los demás, cuando es un momento en que tenemos que ponernos las pilas y ver realmente lo peligroso que es esto y la cantidad de gente que estamos afectando, porque están tus hijos, están tus familias, que ha sido una cosa muy triste para los que han sufrido pérdidas, y hay que tenerlo con una filosofía de que nunca esperamos que nos iba a pasar esto, ¿no? Creíamos que éramos la raza superior del mundo, el ser humano, la forma, y resulta que somos tan frágiles que ¿te acuerdas de La Guerra de los Mundos, la primera película? Que los alienígenas acabaron muriéndose porque las bacterias los acabaron, y por todas las armas atómicas que les echaron y todo. ¿Cómo una cosa microscópica puede acabar con tu vida de esa forma? Sí. Fíjate que yo cuando estaba en secundaria de broma decía que cuando empezamos a ver todas estas cosas que pasaban en el mundo microscópico, yo decía, es que lo que nos va a matar es lo que no vemos, lo que no podemos ver. Y yo no quiero ser fatídica, pero yo espero que nos cuidemos, que cobremos, como dices Luis, esa conciencia, que no bajemos la guardia y que, pues, por desgracia, se anuncia que viene un rebrote fuerte y que, pues, podría ser incontenible, podría ser que ya no hubiera ni medicinas, ni estas nuevas vacunas para enfrentar las nuevas cepas. Pero yo quiero que me digas una cosa, tú nos cuentas que durante la pandemia, Luis, te reencontraste contigo mismo. Y bueno, está muy trillado eso de que todos hemos aprendido en la pandemia, pero sí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esas lecciones de vida significativas que te llevas en el corazón y que la pandemia no ha podido robarte? Que si bien te dio, se quedan para no irse jamás de tu vida. Pues mira, yo tengo muy grabadas las palabras de mi padre, que era un gran hombre, un gran creativo, pero un gran filósofo también, ¿no? Él de los que me decía cosas que me quedaban muy grabadas, ¿no? Y me hizo de alguna forma ver la manera de reinventarme. O sea, yo estoy loco, soy creativo, escribo, pero tengo que estar en constante evolución de creatividad, porque la creatividad es lo mejor que tenemos. Llega de una forma a iluminarte de tantas formas que esa creatividad hace que tú reacciones. Y sobre todo en un autoexilio, en el que estás solo y todo, pues ¿qué te vas a poner? ¿Oír tu música? Oír todos los discos que me gustan. Ver las series que no he visto, las vi todas. Y dije, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es mi reacción? Entonces, hasta yo espiritualmente aquí tengo un capítulo que me encantó, que te quiero más o menos leer, porque me pareció el más tierno de todos los capítulos, en el que dice, mi chole y yo, el hombre del parque y un mantra de los Beatles, que es uno de los primeros capítulos. Y nada más quiero acentuar en esto porque es como, ¿cuál es mi filosofía de la vida en un momento? Dice, en los extremos, el paradigma, la locura y la sabiduría comparten un grado de luminosidad. Hace unos días, antes de que empezara la pandemia, iba yo caminando hacia mi oficina y vi un hombre cantando en la esquina del parque frente a mi casa. No tenía nada de raro, hay muchos de eso. Lo raro es que este señor, ya grande, muy bien vestido, estaba ahí solo, cantando
en perfecto inglés un tema de los Beatles. No pedía dinero, y por supuesto a nadie le daba dinero. Qué curioso, pensé, cómo abundamos los locos, de alguna manera. Entonces, lo que es verdaderamente extraordinario es que después de cantar, se puso a platicar animadamente con alguien que no existía más que en su propio mundo. Y yo me saqué de onda horrible, ¿no? Entonces sentí escalofríos y pena por él. Y después de que pasé a su lado, por atrás, me di cuenta que este hombre que a primera vista creía solo, pobre y loco, no necesitaba ni dinero, ni compañía, ni pena. Solo había sacado a pasear sin correa a su propia soledad. Y juntos le cantaban no a la gente, sino a la vida, en un éxtasis de alegría y hasta cierto punto de egoísmo e indiferencia. Que no era locura, sino iluminación. Que puedes estar perfectamente casado con tu soledad hasta que el bip del celular nos separe y ser feliz. Eso fue como una nota que yo dije, bueno, tengo que tener un balance en lugar de estar, ni soy yo no, digo, no voy a dar una predicción ni nada, pero que todo tienes que sacarlo mejor. Si la peor situación, la mejor es buscarle la mejor. Yo sé que soy el reino del vaso medio lleno, no del vaso medio vacío, porque pues es una forma de ver la vida y hacerla. Y creo que en mi experiencia de trabajar con tantos artistas, con tanta gente, de ver tantos egos cruzados de existencia, conmigo mismo tengo que ser honesto. Yo me he cuestionado mucho y lo he hablado a veces, hasta me peleo con gente, digo, no con una mujer, pero sí con una mujer. ¿Cuál es la diferencia entre la fidelidad y la lealtad? Y digo, no, con una mujer ya sabemos cuál es, pero contigo mismo, ¿cuál es la diferencia entre la fidelidad y la lealtad? Porque de alguna forma todos nos somos infieles a nosotros mismos. La única forma de curarnos es con la lealtad. ¿Por qué? Porque te tomas lo que no debes de tomarte, te comes lo que no debes de comerte. Entonces creo que en ese momento me dio como un clic a decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre ser diferente y ser indiferente? Yo he sido muy indiferente a muchas cosas toda mi vida, hasta que en un momento pues, creo que llegué a madurar un poco más de lo normal y me di cuenta de la diferencia que había venido a tantas cosas de mí mismo y de la vida, y empecé a tomarme un poco más en serio ese tipo de cosas, sin tener que dar una clase de retórica ni de filosofía, nada, pero que de alguna manera esto que está pasando me sirva como ejemplo. Lo que he compartido con mis hijas, lo que he compartido con mi pasado. Y luego agarré de mi libro anterior de Orbix, que es un libro maravilloso que voy a volver a reeditar y lo voy a regalar también, que en el que yo cumplo 100 años y estoy igualito, porque ya para entonces, en el año 2043, y no quiero decir que edad tengo, ya la ciencia, la tecnología y la medicina hacen que esté igualito, ¿no? Entonces me voy a un lugar que es una especie de parque de esos parques que hay de juegos mecánicos, pero todo es de tecnología. Estoy hablando del 2045. Entonces pido un Autobot, que para entonces va a ser un dron que me va a recoger en mi casa. Me subo y obviamente automáticamente se pone en negro todo y los Beatles me empiezan a cantar, no, it's your birthday, we're gonna have a good time. Todo el tiempo me voy cantando con los Beatles hasta que llego a este lugar que se llama el Inlet Outlet Park. Y entonces camino por ahí donde hay museos virtuales, porque para entonces ya la tecnología tiene museos virtuales como lo están haciendo ahorita con Van Gogh, o lo que están haciendo ahorita ya con Frida Kahlo, todo lo que está pasando ahora. Muy pronto ya la tecnología llegará al punto en que tú vas a poner un concierto de los Beatles y van a ser hologramas. Y los vas a ver casi en vivo, los puedes casi tocar, ¿no? Porque estás viviendo en eso. Entonces me subo a un edificio que tiene una especie de agencia de viajes, se llama Panoptic Travel. Y me meten en un aparato que se llama el Orbix, donde me inyectan un chip que tiene el DNA de mi familia y de todo lo que está a mi alrededor. Y me ponen un traje especial de un plástico que tiene terminales nerviosas donde tiene todas mis reacciones de cómo me siento, cómo voy, y me ponen uno de esos lentes de realidad aumentada y viajo con el Orbix hacia diferentes épocas y décadas. Pero no es que sea una máquina del tiempo porque es virtual. Yo no existo en el lugar, pero sí existen ellos alrededor mío, y no sabes qué experiencia más maravillosa el ver de repente el México de los 30, cuando voy caminando por Nueva York en la 7ª Avenida y sigo un gordito, lo sigo hasta que llega a la CBS o a la estación de radio, y era Orson Welles que estaba dirigiendo la Guerra de los Mundos. Entonces mi imaginación empieza a viajar a cómo fue eso, ¿no? Y después me veo afuera del estudio de Ed Sullivan, donde están presentándose los Beatles por primera vez, y estoy en el camerino de los Beatles. Entonces, imagínate lo que la imaginación puede hacer, que tú puedas viajar con tus propios pensamientos a lugares y con gentes que nunca imaginaste poder hacerlo. Entonces, de ahí me fui yo basando a otras cosas,
Y cuando vengo a lo del umbral, pues me costó trabajo encontrar el nombre del umbral, porque el umbral, cuando lo buscas en un diccionario, ¿sabes lo que es? El escalón que está entre un escalón y otro, ese espacio, y representa el umbral es todo aquello que es como un paso, como abrir una puerta, como subir una ventana. Ese se llama el umbral de donde estás entrando. Y hay 3 tipos de umbral que lo definen más, que son pues el nacimiento, de alguna forma, que es el más duro, de alguna forma lo que es la existencia, el sufrimiento, lo que tienes en sí, y la muerte. Entonces yo creo que el umbral es ese momento de tiempo que pasas. Ahorita en esta pandemia, pues fue un umbral por el tiempo que estuve antes de la pandemia y después de la pandemia. A, P y D, P, ¿no? Como antes de Cristo y después de Cristo. Pues así va a ser el mundo, marcado por la A, P y la D, B, antes de la pandemia y después. Pero estos cambios que tenemos ahora tan drásticos, digo, o nos acostumbramos y acostumbramos a nuestros hijos a que tengan esto, o va a ser espantoso. La única bronca que he tenido yo fue con mis hijas y la escuela. Híjole, se volvió una guerra, porque ahora los niños están sufriendo una enfermedad nueva, que es la adicción a los gadgets. Esa se llama nomofobia, que es adicción a tener el celular, adicción a que tengan el YouTube, ya sabes, el iPad, el teclado, y ya su mundo está cambiando al grado en que todo lo resuelven con un dedo. Sí, y el miedo que les causa, Luis, a estar desconectados. Bueno, con todo lo que nos dices, yo veo que la conectividad, la ficción, la creatividad, pues han jugado un papel muy importante para todo este proceso que estás viviendo en la pandemia. Pero dices por ahí en este libro de El Umbral, Luis, en la página 229, si no me equivoco, algo importante, dices que el tiempo que estamos viviendo marca la delgada línea entre el pensamiento negativo y la resiliencia. ¿Cómo has vivido en lo personal este proceso? Pues mira, yo creo que todos tenemos una fantasía sobre la vida. Todo el tiempo estamos pensando realmente en cosas que no podemos comprender todavía, ¿no? La resiliencia en sí, pues es realmente en qué forma creas tu nuevo hábitat en ti mismo y en tu familia y en tu vida y en tu existencia, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy importante. Creo que es escalofriante esta paradoja de alguna forma, las cosas que están sucediendo ahorita. Nos estamos dando cuenta de los cambios que están habiendo en todo, en la tecnología, en la ciencia, en la política. Bueno, tú que sabes de política, sabes cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Y de alguna manera, pues siempre fue lo mismo. Decía mi papá, pues la historia política de México ya está escrita, lo único que cambia es el reparto. Digo, ¿qué razón tenía el señor, no? Pero yo creo que en este momento, de una forma, las proyecciones que se están cumpliendo, y hay cosas que están pasando. Ahorita en la 229 estoy hablando de qué tenemos que esperar en los siguientes días o siguientes años. Es una cosa muy importante, saber qué esperar y qué no esperar. Yo creo que en un futuro, México va a ser un lugar tan poblado, por ejemplo, esto es una reflexión mía, que ya los niños no van a poder nacer en esta ciudad, van a tener que salir de la ciudad porque está tan contaminada que no lo podemos hablar, aunque ya hayamos cambiado a los combustibles que sean completamente eólicos y verdes y todos, ya no cabemos. Entonces la sociedad se va a cambiar, que vas a vivir de día o vas a vivir de noche, 6 meses de día o 6 meses de noche. Entonces va a haber escuelas, restaurantes de día, restaurantes de noche, puntos de trabajo de día y de noche, porque es lo que va a acabar pasando, todo va a costar la mitad. Esa es mi versión, ¿no? Porque creo que estoy un poco loco con eso, ¿no? Y es lo que puede pasar, porque ya no cabemos, no toleramos, nos hemos vuelto muy intolerantes con todo el mundo, con nuestra misma familia. Y, o sea, ¿cuántas enfermedades mentales van ahora a crecer después de la pandemia? Los niños, bueno, llega mi hija y me dice, papá, yo soy dueña de Netflix, porque tengo todo lo que quiero y con un botón grabo lo que me gusta. Y tiene 12 años. Entonces digo yo, ¿qué va a pasar ahora, no? Y te digo que esto de las clases a distancia ha sido muy choqueante para ellos y para los padres también, que no sabemos, porque ellos sí ya tienen el chip de toda esta tecnología, pero nosotros no. Entonces yo me volví el malo de la casa. Y después de esta como reflexión que haces, Luis de Llano, del momento histórico en el que estamos viviendo, dime una cosa, ¿cómo se vive en familia este proceso? Dices que tú te has encontrado contigo, pero ¿hemos realmente
en esta pandemia logrado esa conexión con el otro ser humano que vive con nosotros, en este caso tu esposa, tus hijas, cómo ha sido? Porque a mí hay algo que me preocupa muchísimo de estos encierros, y es que los índices de violencia intrafamiliar han sufrido muchísimo. Entonces, sé que no es tu caso, sé que ustedes se llevan bien, que es algo armonioso, pero que tú y tu esposa han puesto de su parte, han implementado algunas estrategias para hacer este momento más de encuentro, de conocimiento, de armonía y de ir para adelante. ¿Qué es lo que has puesto al interior de tu familia para que esto se pueda dar? Bueno, yo voy a ser muy honesto contigo. Yo me he casado 4 veces y las 4 veces con todas me llevo bien y mi mujer a todas las procura, porque lo mejor de la vida es que tú termines un matrimonio bien. Entonces, cuando de repente estás en el encierro con tu mujer, pues, ¿qué acabó con el amor? Pues, obviamente, la cotidianidad y la costumbre. Y es algo que tienes que combatir desde el principio. No voy a hacer lo mismo que hacía antes. Tengo que pasar más tiempo con mis hijas. Tengo que hacer cosas que nunca hacía con ellas porque yo todo ha sido tan fácil porque ya ni me pelan. Una niña de 10 a 12 años ya tiene su propio mundo. ¿Cómo voy a acercarme a ellas? ¿Cómo voy a complacer a mi mujer sin volverme mandilón? ¿Cómo le voy a dar gusto en las cosas que quiere hacer? ¿Cómo la voy a hacer que lea conmigo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer para que mis hijas quieran ver un programa de televisión que no sea caricaturas raras de YouTube, que son unas cosas espantosas, o puros programas de animalitos? ¿Cómo vamos a poder filosofar entre nosotros? Y eso me enseñó un poco a ser tolerante. Yo creo que fui una persona muy intolerante porque yo daba órdenes y creí que mis órdenes eran las únicas, y creo que estaba yo muy equivocado. Aprendí a que nunca regañé a nadie en público, siempre lo hice en privado, porque nunca quise tratar mal a nadie. Pero también a mí me regañaba muy feo el señor Azcárraga, por ejemplo, ¿no? Porque así era su forma de ser. Yo tenía que entender que regañando te estaba queriendo. Te digo que así es. Un día me llamó a su oficina, estaba yo grabando un programa y me habló Elisa, y me dice que vengas a la oficina de mi jefe, ¿te acuerdas de ella, no? Y llegué y me puso una regañada espantosa, y yo no entendía por qué, y me dijo que yo era tal y tal y tal, y que una vergüenza mi apellido para mi familia. Y al rato me dijo que a las mujeres, que, uy, ¿en qué bronca me fui a meter con quién que ya le llegó con el chisme o no sé qué? Yo no entendía hasta que me dice, ¿por qué ese programita que estás haciendo de las gimnastas esas? Ay, perdón, Emilio, estás hablando de Ritmo Vital, el programa, ese lo hace Jaime Llano, yo soy Luis de Llano. O sea, sí, pues para que aprendas. Y me quedó grabado eso, dice, oye, pues sí, para que aprendas, porque tienes que aprender en la vida que no todo va a ser a tu favor y que mucha gente va a confundirse de las cosas que haces, te va a confundir. Lo difícil es que yo me veo de una forma, pero la gente me ve de otra forma. Y es lo mismo que aprendí en esta forma, la forma en que yo veo a mi mujer y la forma en que mi mujer me ve a mí. Y es una de las cosas más importantes que he aprendido, porque mi mujer es una regia tan simpática y tan buena onda, que también tiene su carácter. Y yo vengo de una familia de mujeres muy intensas, desde mi abuela Julia, que era escritora, escribió una novela sobre el divorcio en 1940 y casi la corren de México. Mi madre, que fue una actriz de cine y de teatro, que tenía un temperamento como diva, ya sabes, de todo. Y luego, obviamente, pues mis hijas, Julisa, pues mi hermana Julisa, que es bastante intensa, mis hijas también son muy intensas, mis exnovias son muy intensas, porque las mujeres de mi padre también fueron muy intensas. Entonces hay que entender que las mujeres, como lo decía mi padre un día, tienen un problema diferente al nuestro en la existencia, que son las hormonas. Y las hormonas de alguna forma afectan a las mujeres diferente a como afectan a los hombres. Y creo que ahí en ese momento comprendí muchas cosas, porque yo tardé mucho en poder tener mis últimas hijas, porque yo tuve un cáncer de próstata y no pude ya hacerlo. Entonces decidimos adoptar, porque mi mujer se hizo 10 in vitros. ¿Tú sabes lo que son 10 in vitros? Para mí era como una historia, un capítulo diferente de la telenovela semanal, ¿no? Porque las hermanas corrían por arriba y por abajo. Y un día mi padre me llama y me dice, hijo, tengo cáncer de próstata. Y el doctor ya no me puede operar porque ya estoy muy grande. Entonces le van a poner unas hormonas femeninas, que son lo que le dan a las mujeres que están en vitro, de Luprin y Casodex, y a ver cómo me va, porque van a decir que las hormonas van a acabar con las células cancerosas. Y me habla a los 3 días y me dice, oye, hijo, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Tengo síndrome de Pedro Infante. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque lloro por todo. De alguna forma se me ponen dudas las tetillas. Ya entiendo a las mujeres, ¿entiendes?
todos los hombres a los 80 años deben de inyectarse hormonas femeninas para saber lo que está pasando dentro de ellas. Y la verdad es que Demasiado tarde, que se las inyecten más tempranamente. bueno, a los 70, ¿no? Porque la verdad es que es una cosa de que decir a una mujer, pues ya sabemos que va a tener cambios diferentes a los nuestros, pero tener que convivir en sana existencia sin darle por su lado, porque oye, me estás nada más dando largas, ¿verdad? Me estás viendo la cara, me estás diciendo que sí a todo. Pues no, no es así. Si mi padre viviera ahorita, dijera que no sabe lo que es la pandemia, y dice, hijo, yo vengo de una guerra. Y me tuve que callar la boca, porque imagínate lo que es estar encerrado con una guerra allá afuera, es peor del mundo, porque eso es una cosa que es una violencia espantosa. Y aquí, pues de repente tenemos que aprender a convivir y de repente cambiar los roles un poco, ¿no? ¿No crees tú que de repente digo, oye, pues hoy yo voy a cocinar? Y sale horrible, ¿no? Porque no cocino nada bien, ¿no? Lo único que no voy a hacer es planchar y lavar, porque no voy a hacer eso, ¿no? Pero creo que vamos a hacernos unas reglas de existencia. Vamos a pasar tanto tiempo juntos sin distraernos. Vamos a apagar el celular, vamos a apagar el teléfono y vamos a platicar. Igual con las niñas. Vamos a hablar de esas cosas que no hemos hablado, porque yo tuve la suerte todavía de soñar cosas que están pasando ahorita. Mi abuela Julia, la madre de Rita, era una mujer maravillosa, y yo soñaba con cosas de Cricri. Y luego mi abuela me empezó a leer los cuentos de las historias de los Van Rampa, de los lamas tibetanos y todo eso, y soñaba yo con esas cosas, y ahora pues tengo que soñar con otras cosas, ¿no? Sueño mis programas de televisión, y mi hija me dice, ¿cuál es la mejor televisión que has visto en el mundo? Digo, la que tengo en mi cabeza, hija. Y con eso me quedo. Qué bien. Pues como todas las personas que hemos vivido en esta pandemia, hemos tenido pues contradicciones, saber convivir. Yo creo que una de las lecciones más importantes es que tenemos que poner toda nuestra parte para llevar una buena convivencia y saber que no lo controlamos, que no controlamos nada, pues, que ni siquiera, como dices tú, Luis de Llano, la loca de la azotea, la loca de la casa, ni siquiera tampoco la podemos controlar. Finalmente, quiero preguntarte, ¿cuál es el perfil ideal de tu lector? Si tienes pensado en alguien a quien puede ir más especialmente este libro del umbral, ¿por qué habríamos de leerlo además de la exquisitez que es? Porque es un libro con literatura, con ficción, con cosas de conectividad y con unas reflexiones maravillosas de un creativo estupendo y referente que es Luis de Llano. Pero ¿cómo te imaginas a ese lector? E invítanos a introducirnos en las páginas amables e interesantes de este gran libro. Pues mira, yo creo que, híjole, primero me siento muy honrado en que pienses de esta forma y que lo hayas entendido, porque lo que más me choca a mí de una entrevista es que no lo hayan leído, que no lo conozcan, no sepan de qué estoy hablando. Yo creo que lo importante en este momento es qué público voy yo. Yo voy a todos los públicos. Yo creo que puede desde un público juvenil, porque lo va a disfrutar, la forma en que platico yo de la música y las cosas, que uno mediano, que uno adulto, porque yo soy un millennial de la tercera edad, un millennial trasnochado que obviamente pues no me lo voy a quitar de encima. Lo que pasa es que yo digo que la juventud es una enfermedad que se adquiere por contagio y se cura con los años, y yo no me quiero curar, por lo cual todo mi texto siempre va a ser positivo y muy joven, porque ser joven pues no nada más es una etapa, es una forma de pensar y de ser, y tienes que mantenerte joven. Yo te pregunto a ti, por ejemplo, Julián, tú quieres todo, escribes, eres periodista, entonces, ¿qué haces en una pandemia cuando no hay dónde trabajar? Yo pienso que yo pues trabajaba en la música y trabajaba en conciertos y hacía artistas, y ahorita no hay teatro, empiezan los conciertos a ver por cuánto tiempo, entonces es difícil. ¿Y qué creo que este libro deja? Pues es un libro de temporada, sí, voy a admitirlo, porque es lo que está pasando. Yo no sé si en 3 años lo lees y piensas igual o no, o cómo se resolvió esto, cómo no se resolvió. Yo solamente espero que esto nos dé paciencia, resiliencia, que nos haga sentir que somos otra cosa que nada más los mismos de siempre. Yo me harté de mí mismo, te digo la verdad, de ser Luis de Llano, yo ya no quiero ser el que inventó a nadie y el que hizo que no sé qué. Y lo peor de todo es que me saco 20,000 fotos con la gente y me dicen, muchas gracias, señor Maussan. Híjole, no sabes, me parte el alma, ¿no? Pero me lo hacen, porque la gente no te reconoce por quién eres tú, sino por con quién te pareces. Y muchas veces eso está pasando, ¿no? Y sobre todo nuestro medio, que es un medio tan cambiante, el medio del espectáculo, el medio de la televisión, de la radio, que tenemos que estar cambiando la fórmula todo el tiempo, porque el público pues vive cambiando también y cambia más rápido que nosotros, y el público no es tonto.
Yo creo que el que lee este libro y es inteligente lo va a apreciar más que el que nada más lo está hojeando, porque la gente ya no lee. Los millennials ven y no saben leer ni escribir, saben ver la pantalla y teclear, pero no saben leer. O sea, la televisión no existe para ellos. El cine, cuando menos todavía vas al cine, te atrapas 1 hora y media en una película, o vas al teatro y estás clavadísimo en el teatro. Pero cuando ves la tele, estás donde está la luz prendida, suena el teléfono, suena el celular, los niños lloran, los perros ladran, tamales calientitos. Bueno, las distracciones son totales. ¿Cómo te concentras más que en la noche cuando ya te estás durmiendo y estás pensando en qué estás pensando? ¿Cuál es tu último pensamiento antes de dormirte y que te puedas dormir a gusto? Y yo creo que tengo ese idealismo que me inculcó desde muy chico, creatividad, que sueño todas las mañanas, sueño que estoy haciendo un nuevo programa que ya hice y que lo hice mal. Fíjate qué cosa, llevo unas 3, 4 semanas con gente que no he visto ni he pensado en ellas en años, haciendo mis programas, haciendo mis cosas como las hacía antes. Eso sí que es para mí algo muy especial. Sí, no, bueno, los sueños son súper enigmáticos, pero yo creo que es un libro intemporal, es un libro que no va a pasar de moda porque retrata las vivencias de un hombre creativo y plenamente de su época, con todos los cambios que nos está trayendo, pero con una circunstancia especial que es, como tú dices en este libro, Luis de Llano, el autoexilio. Es un autoexilio porque tú decidiste, porque nadie nos ha prohibido así totalmente salir de casa, nadie nos ha obligado a estar, pero lo hacemos con plena conciencia. Entonces yo creo que es un momento importante en la vida en la que, como dicen, muchas crisis se están juntando, no solamente es la crisis sanitaria, sino la crisis política, es la crisis ecológica, es la crisis de valores muchas veces, y yo me atrevo a decir que atrás de cada una de estas crisis también está esa gran tendencia, por desgracia, de que muchas cosas estén yéndose para abajo. Pero a mí me da mucho gusto hablar con gente como tú, que eres un idealista, que siempre estás pensando en crear, que eres un hombre positivo y que ves una humanidad posible en este planeta, Luis. Y por ello y por todo lo que nos has dejado a lo largo de todos estos 40 y tantos o 50 y tantos años de carrera que tienes tú, hemos disfrutado gracias a tu talento y a tu imaginación. Así es de que muchas gracias. Y ahí está este libro, que ¿dónde podemos conseguir, Luis? Mira, este libro ya está ahorita en El Sótano, en Gandhi, en Sanborns, en la editorial que se llama Ediciones del Lirio, y también está de alguna forma en Amazon. Ya lo tengo también en electrónico en amazon.com.mx, y estoy en la promoción del libro todavía. Yo creo que me falta un rato este mes que voy a hacer varias entrevistas más, pero lo disfruto mucho, porque aparte ya soy pescador, ya tengo mis redes sociales, tengo mi Facebook, ya tengo mi Instagram y mi canal de YouTube. Entonces mi sitio es luisdellano.com. Ahí tengo ya una página donde subo todas mis entrevistas. Esta será una de las primeras buenas que voy a poner ahí, en la que yo platico y hago blogs. Y lo mismo estoy hablando de esto, que también voy a hacer audioblogs de lo que está sucediendo, porque es mi propio canal de televisión propio, donde yo hago mis propios contenidos, donde realmente puedo expresarme libremente. No voy a hablar de política, porque no sé hablar de política, y aparte no soy nadie para hablar de política. Bueno, sí hay que saber de política, hay que hablar de política, pero no tengo el lenguaje para saber hacerlo correctamente, ¿no? Y yo, la verdad, pues... La polis es el pueblo. Ándale. Pero lo malo es que el control... Tú sabes cómo comunicarte con todos. Pues esa es la cosa. Yo creo que no le va a gustar a alguien lo que digo, pero el que controla los medios controla el poder, y el que controla el poder controla los medios. Y aquí nadie me controla a mí. Yo estoy controlándome a mí nada más y tratando siempre de dejar un buen mensaje, que tampoco soy un angelito, ¿no? Porque pues, también he hecho tengo mi fama de muchas cosas, pero no de cosas tampoco tan negativas. Pero soy un buen conversador, fíjate. Más me gustaría hacer un talk show e invitarte a platicar, porque podríamos platicar de 20,000 cosas. Y es lo de menos. Yo con Silvia Sánchez Alcántara hablo de cosas que hasta series de televisión escribimos juntos. Entonces creo que gentes, mujeres como tú, que son también así fuertes, empoderadas. Eso sí, para mí es un poder, el poder comunicarte, no empoderarte nada más con dinero, o con cosas, o con piezas, o con estatus. Empoderarte con pensamientos, empoderarte con filosofías. Eso para mí es el verdadero empoderamiento de la mujer. Así es, y la grandeza del ser que hay en cada uno, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres. Gracias, Luis. Buena suerte con este libro y con todo lo que emprenda tu gran creatividad.
Muchas gracias, Julieta. Ha sido un honor para mí platicar contigo, lo disfruté muchísimo. Y no paro de hablar, ¿eh? Podría estar hablando hasta la noche. Bueno, pues entonces vamos a hacer una segunda parte. Gracias, Luis, Cuando y tú hasta quieras. siempre. Muy amable, te agradezco mucho, que estés muy bien. Igualmente, suerte.